Bienvenidos a la primera sesión de programación en ensamblador, más específicamente programación en ensamblador para arquitectura por 86 de 32 bits. En esa es en la que nos vamos a estar enfocando. Eh, ¿Por qué ensamblador? Se preguntarán. Y bueno, pues ya sabemos que estamos como internándonos en esto del análisis de malware. Básicamente quien no entiende ensamblador no puede desarmar malware de verdad. Pues en la clase anterior el profesor nos enfatizó también que no podemos subestimar el material antiguo y nos mostró un libro que, si no estoy mal, se llama el libro negro gigante de los virus computacionales. Eh, y pues, aunque fue publicado hace décadas, sigue siendo clave para entender cómo operan los virus a bajo nivel. Y pues realmente es interesante, he visto algunos ejemplos que pues para examinarlos hay que entender ensamblador y pues realmente mucho del malware aún se ejecuta o se analiza en entornos donde el lenguaje ensamblador es esencial y los conceptos no han cambiado tanto. Además, cuando usamos herramientas como AIDA Pro, Ghidra o X64DBG, lo que vemos es ensamblador. Y pues sin esta base el análisis es casi ciego, por así decirlo. Entonces, para entender ensamblador hay que conocer el hardware básico de un PC. Recordemos que el profesor en la clase anterior nos decía que pues, el hardware básico se componía prácticamente de CPU, que es como la unidad central de procesamiento, que es como el cerebro que ejecuta instrucciones, la ALU, que es la unidad lógico-aritmética, aritmético-lógica, que pues, es parte de la CPU y que realiza los cálculos y operaciones lógicas. También tenemos la memoria RAM, que pues almacena datos e instrucciones temporalmente, los dispositivos de entrada y salida, como el teclado, el ratón, la pantalla, etcétera. Y los registros, que son pequeñas ubicaciones dentro del procesador donde se almacenan datos temporalmente mientras se ejecutan las instrucciones. Y pues en esta presentación nos vamos a enfocar especialmente en los registros y en el procesador, porque son como el centro de toda instrucción ensamblador y pues también determinan la estructura de este lenguaje. Pues en ensamblador cada instrucción también trabaja directamente con unidades de almacenamiento, así que es importante conocerlas. Eh, Tenemos como que la unidad fundamental de almacenamiento informático es el bit, que puede estar en 0 o en 1. También hay otras formas de agrupamiento, por así decirlo. Tenemos el byte, las palabras, dobles palabras, cuatro palabras, etcétera. Y pues saber esto es vital porque pues algunas instrucciones operan solo sobre bytes y otras solo pues sobre palabras, etcétera. Y pues los tamaños determinan también el tipo de registro que se debe usar. Sobre registros pues ya les hablaré en unas diapositivas más adelante. También tenemos los sistemas de numeración. Y es que para programar en ensamblador debemos entender cómo se representan los datos numéricamente. Tenemos por ejemplo el binario, que pues, es en base 2, ya es como el sistema de numeración en el que están escritas las instrucciones de máquina, pues ya es el lenguaje que entiende directamente el computador. Muy difícil para nosotros estar programando instrucciones en este lenguaje. También tenemos el octal, que ya es en base 8, el decimal, que es el de toda la vida, de 10 dígitos, del 0 al 9, el hexadecimal, que es en base 16, y pues va del 0 a 15, pero pues del 10 al 15 se representa con las letras de la A a la F. Y pues, ¿por qué nos importa estos sistemas de numeración? Eh, Realmente pues la memoria y los registros se manejan en hexadecimal. Y pues también las direcciones que vemos en depuradores o desensambladores están en hexadecimal, así que es como importante entender ciertas cosas al respecto. Am, Recordemos que en hexadecimal la notación tiende como a, por ejemplo, yo quiero escribir 78, está en base hexadecimal. Pues ese número
se escribiría 0, una X, 78. O hay una notación un poquito alternativa que no es tan usada, que es como 78H, 078H creo. O sea, la terminación en H, que realmente no, pues sí, no se usa tanto como el del 0X y pues el número. Pero pues son dos notaciones alternativas como para conocerlas. Eh, y también pues es importante, no se trata de que nosotros aprendamos a hacer las conversiones, pues a convertir números de binario, hexadecimal o hexadecimal, octal, decimal, hexadecimal, así de cabeza, sino pues de entender cómo se relacionan entre sistemas. Eso básicamente como para tener ciertas nociones de las que más adelante nos daremos cuenta cuando hagamos como, por ejemplo, cuando veamos cómo se almacenan, por ejemplo, datos en memoria. Y pues sobre los registros, ya les decía al principio que son como pequeñas unidades de almacenamiento dentro de la CPU y pues son extremadamente rápidos y se usan para guardar valores temporales mientras se ejecutan instrucciones o para realizar operaciones matemáticas y lógicas. También controlan el flujo del programa y se puede acceder a memoria y datos. Y pues realmente los registros son muy importantes en ensamblador porque todo lo hace uno a mano. Usted necesita saber dónde están sus datos, usar registros para almacenar temporalmente valores entre instrucciones, manipular un registro que se llama por ejemplo RIP, y pues la pila indirectamente para cambiar el flujo de ejecución. Ahora les eh, hablo un poco más a profundidad de esto. También como para controlar banderas, para tomar decisiones o también optimizar el uso de registros. Pues hay pocos y usarlos bien es clave para el rendimiento y para entender malware. eh, por ejemplo, para entender el malware que intenta ocultar y qué hace. Y pues hay una jerarquía para algunos. Por ejemplo, para este ejemplo que les puse en las diapositivas, el RAX, el profesor nos hablaba como de ciertas subdivisiones en la clase anterior. Este registro, digamos que la jerarquía está dada por el tamaño del registro. Para este registro de 64 bits, llamado RAX, usted tiene como que, bueno, esta sería la versión de 64 bits. Normalmente empiezan con R para ciertos casos. La versión ya para 32 bits dentro de ese RAX es el EAX. Los de 32 suelen empezar en E. Luego está el AX, ya es de 16 bits. Y pues tenemos como la parte alta, los bits altos y los 8 bits bajos del registro AX, el AH y el AL. Y también tenemos pues ciertos tipos de registros. Por ejemplo, están los registros de propósito general que se usan para cálculos, mover datos, comparar, etcétera. Esto para arquitectura, la que vamos a estar manejando, arquitectura por 86. También tenemos los registros de segmento, que son usados especialmente en modo real y protegido. Ya les voy a especificar mejor qué es eso, para acceder a diferentes segmentos de memoria. Esto de segmentación es como dividir la memoria física del computador en áreas lógicas, que pues llamamos segmentos, y que pues estos segmentos serían como áreas para, no sé, guardar código, instrucciones del programa, datos como variables constantes, la pila, que es como para funciones y variables temporales, y segmentos extra, pues para ciertos propósitos o librerías. Pueden pensarlo como que la segmentación es como poner etiquetas y dividir una gran memoria en partes ordenadas para que pues, el procesador pueda uh, sepa dónde buscar y qué tipo de información está manejando. Y también tenemos los registros de control que pues controlan el comportamiento de la CPU.
Y bueno, pues el procesador también es otro de los componentes que nos interesa en esta presentación. El procesador es el componente que ejecuta las instrucciones directamente, es como el cerebro del computador. Ya lee la memoria, procesa los datos, los almacena, salta instrucciones, etcétera. Y pues nos interesa el ensamblador porque todo lo que escribimos en ensamblador es una instrucción para el procesador. Eh, Realmente pues uno puede llegar a ver cuáles y cuántos procesadores tiene yendo como al administrador de dispositivos, y aquí pues en procesadores eh, miren que aquí me sale 8 procesadores de pues AMD Ryzen 5 3550H. Básicamente aquí tenemos como ciertas especificaciones clave. Nos dicen que la familia de CPU es AMD Ryzen de segunda generación para portátiles, que esto pues es de arquitectura por 86 para 64 bits. Eh, Ahora vamos a hablar de eso, de qué es arquitectura. Esta arquitectura también se le conoce como AMD 64. Eh, Tenemos como que este procesador en específico maneja 4 núcleos físicos. Y pues realmente uno se podría preguntar, bueno, yo si tengo estas 8 salidas, es que tengo 8 procesadores, realmente no. O es como que yo tengo, pues ocurre que cada núcleo físico, que yo les decía como que hay 4 núcleos por procesador, maneja 2 hilos simultáneamente. Y pues mi CPU tiene 4 núcleos físicos por 2 hilos por núcleo, serían 8 hilos lógicos. Y pues lo que realmente mi procesador está compuesto por núcleos físicos, por ejemplo, en mi caso, bueno, 4. Entonces algunos procesadores usan una tecnología que se llama hyperthreading o multithreading simultáneo, y pues esa tecnología permite que cada núcleo físico ejecute 2 hilos de ejecución al mismo tiempo, como si fueran 2 procesadores lógicos. Pues aquí Windows y otros sistemas operativos también muestran cada hilo como si fuera una CPU virtual o un núcleo lógico. Entonces realmente uno ve 8 procesadores, entre comillas, listados, pero en realidad son un procesador físico que tiene 4 núcleos físicos y 8 hilos lógicos. Y pues realmente por esas razones que yo estaría viendo esas 8 salidas, pero no es como que tenga 8 procesadores en ese computador. Y esto pues de Radeon Vega Mobile FX ya es la tarjeta gráfica con la que viene, que viene pues integrada también acá. Otra cosa importante, los modos del procesador. Un modo de operación para el procesador pues son modos de operación de las unidades centrales de procesamiento de algunas arquitecturas de computadoras, y pues establecen ciertas restricciones sobre el tipo y ámbito de las operaciones que pueden llevar a cabo ciertos procesos al ser ejecutados por las CPUs. Básicamente es como la manera de trabajar del procesador. ¿Y por qué importa todo esto de lo de los modos? Que yo les hablaba pues de modo real, modo protegido antes. Importa porque dependiendo del modo del procesador, el ensamblador que vayamos a escribir debe usar registros de ciertos tamaños, seguir ciertas reglas de uso de memoria, segmentación, protección, o ser compatible con el sistema operativo y el entorno donde se ejecuta. Tenemos, por ejemplo, tenemos 3 tipos de modos de operación, que son modo real, que es pues ya el modo original de los procesadores Intel 8086, y esto pues es el modo en el que en el que inicia el procesador cuando arranca, como cuando pues arranca desde la BIOS o un sistema operativo. Eh, Solo puede usar un megabyte de memoria, y con respecto al acceso de memoria, esto se hace ya con segmentos y desplazamientos. Por ejemplo,
usa segmentación básica como esta que vemos en la pantalla. Usted tiene, hay dos partes para una dirección de memoria, el segmento y el offset o desplazamiento. Y pues esa forma de acceder a la memoria es complicada y limitada porque usted solo puede acceder a 1 MB de RAM y tiene que hacer cálculos con segmentos. Además, no hay protección, o sea, un programa podría sobreescribir lo que sea cualquier parte de la memoria, incluso de la del sistema. Y pues también solo se puede ejecutar eso, código de 16 bits. Esto de 16 bits no es solo un número, sino que también implica cuánto puede manejar los registros, cuánta memoria se puede direccionar y qué instrucciones están disponibles. Pues cuando decimos que algo es de 16 bits, por ejemplo, nos referimos a que los registros que se usan solo tienen capacidad para guardar números de hasta 16 bits, o sea, entre 0 y 6, 2 a la 16 menos 1, que es 65.535. También pues nos referimos a que las instrucciones de la CPU trabajan con esa cantidad de datos, por ejemplo, mover un número de 16 bits, sumar 16 bits, etcétera. Las direcciones de memoria o los punteros también están limitados a lo que cabe en 16 bits o combinaciones de registros segmentados. Entonces uno no puede usar registros, por ejemplo, de 64 bits en modo real porque el procesador ni siquiera los reconoce en ese estado. También tenemos el modo protegido que ya fue introducido por procesadores como el Intel, eh, fue introducido por el procesador Intel 8286 y mejorado por el 8386. Aquí ya se puede usar hasta 4 GB de memoria o más con extensiones. También se hace segmentación avanzada y paginación, que ya es un manejo de memoria más sofisticado. Pues aquí cambia por completo cómo funciona la segmentación con respecto a lo que vimos en el modo real. Aquí, por ejemplo, los registros de segmento que les mencionaba anteriormente ya no contienen direcciones físicas, sino que ahora tienen como un selector que es un índice a una tabla llamada GDT, la tabla de descriptor global o LDT. Y pues cada entrada en esa tabla tiene la dirección base del segmento, que puede ser de 32 bits, su tamaño y sus atributos de acceso como códigos, datos, lectura, escritura, nivel de privilegios, etc. Y cuando el procesador accede a memoria, mira el selector de segmento, va a la tabla que les mencionaba, la tabla de descriptor de segmento, de descriptor global, y saca el descriptor de segmento. Y después calcula la dirección física real usando ese descriptor. Y eso pues ya permite que haya protección de memoria, pues un proceso no puede tocar la memoria de otro. También permite multitarea segura y acceder más allá de 1 MB de memoria. Y pues también tenemos como que se puede usar código de 32 bits. ¿Y por qué importa esto en ensamblador? Realmente pues recordemos el tamaño de los registros está dado por ese, por esa cantidad de o por ese código que permite usar, en este caso de 32 bits, ese va a ser el tamaño de los registros. También se usan sistemas operativos modernos de 32 bits, como versiones viejas de Windows o Linux. Y pues uno necesita configurar tablas especiales para cambiar a este modo. También tenemos el modo largo, que ya fue introducido con los procesadores de 64 bits, como el AMD 64, que es el que tengo en ese computador, el Intel por 86 para 64 bits, etcétera. Entre algunas de sus características tenemos que soporta ya más de 4 GB de memoria RAM y se puede usar como código de 64 bits, además de que usa registros como RAX, RBX, RIP, etcétera. Recordemos como que algunas pues si ya la tienen, inician pues en R. También sigue teniendo protección de memoria, ya hay una segmentación mínima y paginación avanzada.
Pues realmente es como que aquí la gran diferencia es que aunque el procesador todavía tiene segmentación, el modo largo casi no se usa. O sea, todos los segmentos están como aplanados, la dirección base se asume como cero y pues el segmento cubre como toda la memoria, entonces toda la memoria se maneja prácticamente como un espacio plano lineal usando paginación en lugar de segmentación para protección y organización. Y pues el sistema operativo como Windows o Linux de 64 bits usa este modo. eh, y pues ya cambiar al modo largo desde el modo real o protegido requiere una configuración compleja, paginación, GDT, soy pues, la tabla de descriptor global, etcétera. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué importa cómo se accede a la memoria. Es que cuando uno programa en ensamblador, usted es el que le dice al procesador exactamente qué dirección de memoria usar para cada cosa. Dependiendo pues, del modo en el que uno esté, el método para calcular y acceder a direcciones ya vimos que cambia y eso afecta mucho el código. Bueno, y una de las familias de procesadores que nos interesa es la de 86, digamos que es la más común en los computadores modernos. Eh, Eso es ya una arquitectura de conjunto de instrucciones desarrollada inicialmente por Intel con su procesador 8086. Se llama por 86 porque todos los procesadores siguientes siguieron esa numeración. El 8186, 8286, 8386, etc. Y luego vino el salto a la arquitectura ya de por 86 para 64 bits, también llamada por 64, con instrucciones de 64 bits. Em, y pues cuando decimos que una arquitectura es de X bits, nos referimos principalmente al tamaño de los registros internos del procesador. Pues recordemos como que si esos registros tienen cierto tamaño y dependiendo como el tamaño también se da el nombre, pero bueno, un procesador de 8 bits tiene registros que pueden almacenar solo 8 bits, uno de 16 puede manejar 16 bits a la vez y así sucesivamente. Y también esa arquitectura pues está relacionada como con lo de la capacidad de datos, la cantidad de datos ya que el procesador puede manejar de un solo golpe, o como decirlo, pues de un solo golpe, pues por un solo golpe me refiero a una sola operación interna de la CPU, aunque a veces se descomponga en varios ciclos físicos. Pero pues la capacidad de los datos, por ejemplo en un procesador de 8 bits, significa que las operaciones aritméticas trabajan con números de hasta 8 bits, o sea, de 0 a 255. Y pues uno de 16 bits puede trabajar directamente con números mucho mayores, como de 0 a 2 a la 16 menos 1. Uno de 32 bits va a trabajar de 0 a 2 a la 32 menos 1, y así. Y pues esto afecta la velocidad y complejidad de las instrucciones que se pueden ejecutar. Realmente Intel no es el único que hace arquitectura, pues procesadores de, bajo esta arquitectura. Pues Intel lo creó, pero por ejemplo hay otras como AMD, VIA y otros que fabrican procesadores compatibles con este conjunto de instrucciones. AMD incluso fue quien introdujo la extensión de 64 bits, la de AMD 64, que luego adoptó Intel. VIA Technologies, esa que les mencioné, que también fabrica este tipo de arquitectura, procesadores con este tipo de arquitectura, es una empresa taiwanesa que pues, diseña procesadores que están optimizados para consumir muy poca energía eléctrica. Específicamente están como pensados para equipos que no necesitan mucho poder de procesamiento, pero que deben ser eficientes energéticamente, como mini PCs, sin ventilador, dispositivos portátiles, sistemas embebidos, etcétera. Y pues una nota es que desde, desde este procesador, el 8086,
que se introdujo en el año 1978, todos los procesadores por 86 han sido, los que se han producido en adelante han sido retrocompatibles. Es decir, que los procesadores modernos aún pueden ejecutar programas antiguos de 16 o de 32 bits. Y pues uno se podría llegar a preguntar si con eso de ejecutar programas me refiero a hacerlo directamente o mediante emulación. Porque no sé si, por ejemplo, alguno ha llegado a curiosear con juegos antiguos, pues por ejemplo esos que se ejecutaban en MS2 y se ha dado cuenta de que muchas veces se requiere emular el sistema operativo para el cual fueron escritos originalmente. Y pues los procesadores modernos por 86 como los de Intel y AMD ejecutan directamente el código de 16 o 32 bits. No es emulación sino retrocompatibilidad a nivel de hardware. El problema es en el sistema operativo. Em, pues digamos que usted puede escribir un programa en ensamblador de 32 bits. Luego lo compila como ejecutable 32 bits. En Windows 60 de 64 bits modernos, el procesador ejecuta el código directamente en modo compatibilidad. O también en Linux por 64, igual si tiene pues activadas las librerías, las bibliotecas de 32 bits, etcétera, como pues lib6 y 386, entre algunas. Eh, pero pues aunque los procesadores por 86 modernos son retrocompatibles, o sea, me van a ejecutar ese código de tantos bytes, pues a nivel de instrucciones, digamos que sí, que las entienden. Entienden el lenguaje de los viejos programas como los de MS2. Pero eso no significa que los sistemas operativos modernos, como Windows 10 o 11, sigan permitiendo correr esos programas directamente. Y es que, pues, por ejemplo, MS2 usaba el modo real del procesador. Entonces, MS2 corría en el modo real, que, es, que era como es el más básico de operación en los procesadores por 86. Y pues ese modo ya sabemos que permitía acceder directamente al hardware, por ejemplo, la tarjeta de video, teclado, etcétera. Usaba segmentación simple y accedía solo a 1 MB de memoria, no tenía protección de memoria ni era multitarea. Pero pues Windows 10 corre en modo protegido de largo, y entonces eso está prohibido hacer, pues digamos que ejecutarse como en modo real, está prohibido por razones de seguridad y estabilidad. Además de que los Windows modernos ya no incluyen un subsistema que se llamaba NTBDM. Y pues antes, como en Windows XP de 32 bits, existía eso, o NT Virtual 2 Machine, que era como un subsistema que emulaba un entorno 2 dentro de Windows para correr programas viejos. Pero pues desde Windows de 64 bits eso se eliminó. Por eso ya no se puede correr programas MS2 directamente en Windows 10 u 11 de 64 bits. Y pues los juegos de MS2 accedían directamente al hardware y todo eso ya está deshabilitado, completamente ausente en Windows modernos. Entonces si usted quiere ejecutar, eh, por ejemplo juegos para este sistema operativo antiguo, usted tendría que usar emuladores como DOSBox o que ya le simulan a usted pues el entorno DOS completo, incluyendo video, sonido, lo del modo real. O podrían una máquina virtual de VirtualBox, como VirtualBox o VMware, con por ejemplo FreeDOS, que el profesor pues nos habló como que se podían hacer los laboratorios de ese libro que nos mostró en ese sistema operativo. eh, pues podría también usarlo para ejecutar este tipo de software antiguo. Y pues aquí hay como un resumen de la historia de la arquitectura por 86, no a fondo, pero pues sí es importante, eh, tiene pues los aspectos que más nos interesan de toda la evolución de estos procesadores. Realmente cada uno de estos modelos cambió el modo en que se programa en ensamblador.
sobre todo pues esto de 86, que es donde ya nace la arquitectura por 86, y el 82-86, que pues introduce ese modo protegido del que les hablé, y el 83-86. Eh, y bueno, pues también tenemos con respecto a la forma en la que se guardan los datos en la memoria, como que hay formas, eh, dos formas de ordenar los bytes en la memoria. Y pues esto es crítico en ensamblador y en análisis de malware, porque si no sabe cómo leer los datos correctamente, se los va a interpretar mal. Y eso pues puede arruinar por completo lo que está intentando entender o modificar. El primer tipo es el Big Endian, que ya pues guarda, pues en el Big Endian el byte más significativo, o sea, el que tiene más peso o el que se representa los bits más altos, se guarda primero. Y pues por primero me refiero a la dirección más baja. Miren, por ejemplo, aquí nos dan este número en hexadecimal, en esa anotación que yo les mencionaba de 0, X y el número. Y queremos guardar entonces este número en memoria, entonces buscamos la dirección de memoria más baja. Digamos que aquí es, por ejemplo, la 0 hexadecimal, y guardamos los bits, el byte más significativo en esa dirección más baja. ¿Cuáles son? Recordemos que dos dígitos hexadecimales equivalen a un byte. En este caso, entonces, el byte más significativo es como, bueno, el que está, pues como el que representa el byte más alto. 1, 2. Sería entonces estos los que se guardan en la dirección de memoria más baja. Y así con el resto. El 3, 4, el 5, 6, 7, 8. Y ya en el Little Endian, usted tiene como que el byte menos significativo se va a guardar en esa dirección de memoria más baja. Tenemos el mismo número y vemos como que se guarda, por así decirlo, al revés, va tomando de byte en byte hasta que pues ya llena la dirección completa. Y pues claro, esto también teniendo en cuenta como que se está guardando en cada dirección siempre un byte. Una cosa para recordar, o por notar mejor dicho, es que Intel y toda la arquitectura por 86, incluyendo ya la extensión para 64 bits, trabajan con este tipo de orden de los bytes en memoria con el Little Endian. Entonces usted podría estar en un depurador y ver como una dirección escrita como de esta manera, 785634. Si está trabajando en Little Endian, usted ya interpretaría esto como este número de acá. Y pues aquí hay otro ejemplo de cómo se ven esas notaciones. También tenemos como de word menos significativa, la word más significativa, que recordemos, esto es como una notación para doble palabra. Y pues recordemos que eso equivale a 32 bits de los, pues en la diapositiva de almacenamiento están todas eh, esas agrupaciones que les mencioné al inicio. Y bueno, pues tenemos lo del lenguaje máquina. El lenguaje máquina ya es el lenguaje que es interpretado directamente por el procesador, que entiende directamente, y está completamente escrito en binario, cosa que a nosotros se nos dificultaría interpretar y escribir como humanos. Por eso es que nació el lenguaje ensamblador, que es como, ya usa como abreviaturas para hacer esas instrucciones un poco más legibles, entendibles para nosotros. Y pues aquí, digamos que el lenguaje ensamblador nació como una manera
de hacer más fácil la manipulación para el ser humano de esas instrucciones escritas en código, lenguaje máquina. Y bueno, pues el lenguaje ensamblador, todo esto de lo que les hablé de la arquitectura y del procesador, etcétera, es muy importante porque el lenguaje ensamblador depende de la arquitectura. Hay ensamblador para pues, distintas arquitecturas y la que nosotros vamos a trabajar es la de por 86 para arquitecturas de 32 bits. ¿Por qué esta arquitectura? Digamos que es como la que más, para la cual se ha escrito la mayoría de malware hoy en día, aunque ya se está escribiendo también para arquitectura por 64, pero pues digamos que es como la que nos compete por el momento. Pues aquí tenemos como una tabla comparativa de cómo se ve ciertas instrucciones, registros para, dependiendo como de la arquitectura. Eso para ilustrar un poco más mi punto de que el ensamblador depende de la arquitectura. Cuando ustedes busquen tutoriales de ensamblador, asegúrense bien de revisar para qué arquitectura está funcionando. Yo cometí el error de buscar un tutorial que estaba en modo real para arquitectura de 16 bits y, y bueno, pues sí, tienen que revisar un poco más eso. Con respecto al funcionamiento, pues tenemos como que este es el esquema de desarrollo de Windows. Es algo así como que Windows dispone de un sistema de protección de kernel ya basado en anillos. Y pues de esta forma se asegura de que ningún programa malintencionado pueda dañar su núcleo. Entonces pues los anillos se pueden como comunicar entre sí mediante puertas que controla el propio sistema operativo. Y pues supongamos que el siguiente ejemplo, esto es como para ilustrarles cómo funciona toda esta dinámica del lenguaje alto nivel, el lenguaje ensamblador, lenguaje máquina. Pues supongamos que tenemos un ordenador con una webcam y pues la webcam tiene instalado en el sistema sus drivers necesarios para poder funcionar. Entonces desde el navegador queremos realizar una videoconferencia y pues usted quiere usar esa webcam para la videoconferencia. Entonces pues el navegador estaría como en el anillo 3 y los drivers de control de la cámara estarían en el anillo 2 o 1. Algo así como, pues sí, como que acá estarían los drivers de los dispositivos acá, bueno, acá las aplicaciones, en este caso lo de la webcam, el navegador pues. Y pues en el nivel 1, aquí tenemos como una división en niveles para esa dinámica. Tenemos como que en el nivel 1 estaría la unidad central de procesamiento, que resumiendo se compone pues de pequeñas funciones, en lenguaje máquina que ya introduce el fabricante como para pues sumar, restar, etcétera. En el nivel 2 tendríamos que el sistema, que está pues el sistema operativo, que ya se compone de diferentes funciones más adecuadas al programador o al usuario del mismo, con las que ya se pueden crear carpetas, archivos, ejecutar programas. Y pues esas funciones se traducen a código máquina a través de pues, las cuales ya pasarían al nivel 1. En el nivel 3 los lenguajes de programación pues ya digamos que están en este nivel. Aquí siempre podríamos decir que los lenguajes de programación siempre se encuentran por encima del sistema operativo. Y pues esos lenguajes, como ya hemos comentado anteriormente, pueden ser lenguajes, o bueno, como les han podido alguna vez haber comentado, pueden ser de alto nivel o de bajo nivel. En el caso del lenguaje ensamblador es de bajo nivel. Y eso quiere decir pues que el lenguaje usa instrucciones básicas que pueden ser interpretadas directamente por el nivel 1. Y al mismo tiempo puede usar funciones propias del sistema operativo del nivel 2
Y en nuestro caso, pues estas funciones propias del sistema operativo serán las APIs o interfaces de programación de aplicaciones, que ya son como un conjunto de funciones que están en bibliotecas, en Windows. Y pues los programas realizados en ensamblador, una vez son compilados, se traducen en su totalidad a lo que ya sería el lenguaje código máquina, de código máquina. Y en el nivel 4 ya tendríamos los lenguajes de alto nivel como C++, Java, etcétera, pues que se componen de framework o poderosas librerías que ya agilizan y nos simplifican el tratamiento, por ejemplo, de acceder a un disco duro, cámara web. Los compiladores de estos lenguajes traducen los programas realizados con ellos a programas de nivel 3 y a su vez traducen en código de nivel 3. Y bueno, pues aquí tenemos como algunas de las herramientas que vamos a usar para programar en ensamblador. Cuando trabaja con lenguaje ensamblador, especialmente para arquitectura por 86 de 32 bits, uno necesita algunas herramientas, como un ensamblador que ya convierte su código de ensamblador a código máquina o a un binario ejecutable, un enlazador que ya combina todo el código ensamblado con bibliotecas y genera un punto .exe. Y bueno, esto como para facilitarnos la vida, un entorno de desarrollo, una idea, para escribir, organizar y compilar el código cómodamente. En nuestro caso, el ensamblador que vamos a usar es el oficial de Microsoft, el ASM, que ya pues es el oficial de Microsoft para las arquitecturas por 86 y por 64. Es bastante potente y compatible con programación en modo real, protegido y en 64 bits, dependiendo del sistema. Eh, Genera como les decía, un archivo de salida ensamblado .obj y después el ejecutable final .exe. Las ventajas es que es muy integrado con Windows y es ideal para la programación con la API Win32. También tiene como un soporte completo para macros, estructuras, constantes, simbólicas, etcétera. Y hay una muy buena documentación de Microsoft. El problema es que ASM no incluye un IDE moderno y por eso entra EasyCode. De hecho, pues uno podría programar en ensamblador completamente solo usando este ensamblador. Pero pues eso digamos que es horrible porque programar en ensamblador con eso implica que usted tendría que hacer todo a mano. Por ejemplo, no habría variables como en C, solo registros y direcciones de memoria, no habría estructuras de control cómodas, usted manejaría, pues, por ejemplo, todos los saltos, tendría que gestionar la pila manualmente para llamadas, no habría librerías automáticas, sino que tendría que hacer cada instrucción. Y también tendría que llamar funciones de Windows, lo cual ya requiere armar la pila con una instrucción llamada push y entender lo que ya se llaman convenciones de llamada. Y pues EasyCode ya es como un entorno de desarrollo gráfico que le facilita, le simplifica a usted mucho la vida en ese sentido de pues, programar en ensamblador usando MASM. Y pues ya está diseñado para facilitar realmente todo el desarrollo de las aplicaciones de Windows. Usted puede escribir código.asm con ayuda de colores y completado, organizar sus archivos fuentes, recursos, datos, podría integrar iconos, menús, cuadros de diálogo. Em, Incluso pues también podría diseñar ventanas con controles tipo como Visual Basic. No sé si alguno pues ha llegado a programar en eso, en ese lenguaje. Y pues básicamente EasyCode a usted le ahorra escribir todo a mano. Sin IDE usted tendría que escribir el punto ASM desde cero, tendría que crear los scripts de ensamblado y linkeo manualmente, llamar al ejecutable de usted mismo desde la consola. Y con EasyCode pues el proyecto ya tendría todos sus archivos de inicio,
estructura base y configuraciones prehechas, podría compilar con un solo clic y ver el punto .exe funcionando, y también podría insertar fácilmente llamadas al sistema desde menús o asistentes, además de que incluye pues plantillas y de que le permite a usted organizar el código y compilarlo automáticamente. Y bueno, pues aquí ya vamos a ver nuestro primer Hola Mundo. Para los que vieron la guía que les envié, pues bueno, nosotros vamos a trabajar con este IDE, como les mencionaba, el Easy Code. Espero que se haya podido ver bien. Aquí básicamente tenemos que crear un proyecto nuevo como un archivo ejecutable clásico .exe. Aquí le podemos poner el nombre, en nuestro caso, por ejemplo, Hola Mundo, y seleccionar la ubicación en la cual queremos pues guardar este proyecto. En este caso yo tengo como una carpeta ya configurada para eso. Y bueno, configuración, esto ya les debe aparecer automáticamente de MSAM si siguieron los pasos para instalar este ensamblador, y le dan en aceptar. Y bueno, aquí me dice que ya lo tenía, lo voy a crear de nuevo y les va a aparecer algo así como esta plantilla. Aquí vamos a borrar todo lo que está aquí, y entre el start del código. Listo. Y bueno, pues tenemos como diferentes secciones, por así decirlo. Tenemos la sección de constantes. Aquí en este espacio se van a definir lo que ya serían pues las constantes, la sección de datos no inicializados, la sección de datos, que son ya para variables ya variables para las cuales se les han asignado valores, y pues la sección de código. Aquí entre start y en start es donde va a estar todo el código que escribamos. Y bueno, pues para empezar vamos a definir aquí lo que sería nuestra primera variable, por así decirlo. La vamos a llamar mensaje. Esto de db ya voy a explicar qué es. Y digamos que bueno, va a tener el hola mundo, y esto es como el símbolo de interrupción, por así decirlo. Para los que hayan programado en C antes, en C las cadenas terminan en el símbolo nulo, que se escribe así, y pues básicamente es como que usted en memoria estaría guardando carácter por carácter, incluido al final este símbolo nulo. Ese símbolo nulo en C es lo mismo que este 0 de acá. Se usa como para indicarle pues que hasta ese punto termina la cadena. Y bueno, aquí básicamente ya tenemos una variable de tipo byte, perdón. Ahora les explico cómo esto de los tipos de datos básicos en ensamblador. Y bueno, otra cosa que borré, que es importante, es tener el invoke, que es como para retornar. Pueden verlo como que es como una forma de decir que el programa terminó exitosamente, como el return 0 para indicar el final, o el retorno de la función principal en C. Y bueno, pues ahora nosotros quisiéramos crear la ventana donde donde va a aparecer pues el mensaje. Aquí este invoke
voy a escribir la instrucción y les voy a ir explicando como qué significa cada parte. Aquí invoke tener mensaje 0. Listo. El invoke es como una de las formas más comunes que se tiene para escribir, para llamar APIs de Windows. Hay otras, pero esta es como la que quiero que se aprendan por el momento. Este es el nombre de la API que vamos a llamar para crear esa ventana con ese mensaje, que nos imprima pues ese mensaje. Si ustedes buscan la documentación en internet de esta API, se van a dar cuenta de que les pide como cuatro parámetros que son estos de acá. Aquí por ejemplo tenemos el 0. Pues el 0 ya es como una especie de identificador. Digamos que en Windows todo lo que usted, cada objeto, sí, casi todo se trabaja como si fuera una ventana. Eso sería como el handle después del objeto. Un handle o un manejador es como el identificador. Y entonces aquí le estamos diciendo como, bueno, quiero que me lo muestre en una ventana que va a ser ligada directamente como al escritorio. Ese sería como el handle, pues como que no tiene padre. Así lo pueden ver. Y pues addr mensaje va a acceder al valor que tiene nuestra variable. Ya vimos pues es de tipo byte, o sea db. Y este argumento le está indicando, pues es el que toma message box para lo que va a imprimir dentro de esa ventana. Entonces aquí le estamos diciendo que el mensaje que va a mostrar es hola mundo. Y bueno, pues sí, hola mundo. Y el addr mensaje, pues es lo mismo acá, pero esto le va a indicar que esa misma cadena la va a usar como el título de la ventana que se va a generar. O sea, la ventana va a tener como título hola mundo también. Y aquí pues tenemos como los tipos de botones. No, también podría, por ejemplo, escribir OK cancel y le va a aparecer dos botones de OK cancelar, y hay otros tipos que pueden ver en la documentación. Pero pues por el momento vamos a dejarlo como en OK. Y aquí en general ustedes ya solo tendrían que compilar. Aquí me dice que no hubo ningún error, ya generó el punto obj. Luego de compilar vamos a generar pues el punto exe, y tampoco hay error, me genera el punto exe y ya ejecutamos finalmente el punto exe. Y pues vemos que sí, que el título es hola mundo, que el mensaje es hola mundo. Si ustedes quisieran, por ejemplo, cambiarle, no sé, quieren generar otro, como un ejercicio, quieren generar otra cadena para, no sé, algo así, título ventana, no, para esa cadena, entonces, para esa ventana. Entonces aquí pues simplemente tendrían como que ponerle esa variable y es como para verificar que es cierto lo que les decía. Ustedes vuelven a y ejecutan el hola mundo y les va a aparecer con ese nombre en la ventana. Y pues eso básicamente sería nuestro primer programa en ensamblador. Yo les voy a dejar más ejemplos, y otro compañero se comprometió también a dejarnos un ejemplo de una calculadora que escribió y que va a subir al drive del semillero, que escribió pues el lenguaje ensamblador también. Y bueno, pues ahora con respecto a los tipos de datos,
ensamblador maneja, como todo lenguaje, ciertos tipos. Aquí ya está como más directamente ligado a lo que les mencionaba al inicio de los bytes, de los bits y de las agrupaciones, las distintas agrupaciones que existe. Vimos el DB, que es el tipo byte. Aquí ya pues se reservaría memoria como para una variable de tipo 8, de tipo 8 bits, de tipo byte, pues. Y acá pues también tenemos otros como el DW o el Word, que reserva memoria para una variable de tipo 16 bits y ya se puede inicializar con algún valor o dejar pendientes de inicialización. Por ejemplo, si ustedes quieren generar ustedes quieren dejar así pendiente de inicialización, generarían, no sé, ustedes quieren crear una variable llamada mi número, pero de tipo DW, pero no quieren como especificar cierto valor, ustedes entonces los dejan así, digamos, está pendiente de inicializarse. Hay otra manera también de generar, una manera bastante abreviada de generar cadenas con repetición. Por ejemplo, si ustedes quieren crear un número que va a ser de tipo DW y que tenga como una repetición 10 veces de que sea como 10 veces el cero. Ustedes pues solo escriben esto. Eso básicamente les va a generar como que mi número es una repetición así de, creo que hay 10 de ceros. Esa es una forma abreviada. Aquí, perdón, esto va en mayúscula. Y pues también tenemos ya con doble palabra, cuádruple palabra, de T, ya de 10 bytes. Eh, Recordemos que el orden de almacenamiento de todas estas cosas va a ser como del byte menos significativo al byte más significativo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en Little Endian. Y aquí les dejo como unas referencias. Eh, Quedo pendiente en subirles más ejemplos de programas en ensamblador. Y también una configuración del laboratorio Free2 y algo, pues en la próxima sesión quiero introducirles un poco de lo del libro este que nos mostró el profesor la clase anterior, el libro gigante negro de los virus computacionales, como para que empecemos a ver ya esto aplicado a ciertas instancias. Y bueno, muchas gracias.